para nuestra perplejidad y a nuestro costo, porque a los errores de un gobierno lo paga cada ciudadano. En medio de una pandemia inédita, el gobierno persistió en buscar que la realidad se adapte a sus ideas, en vez de adaptar sus ideas a la realidad con honestidad y buena praxis. El más acabado ejemplo es la cantidad de vidas que habrían podido salvarse si no encaraban la gestión de las vacunas por ideología. En el mismo berrinche ideológico, que podría ser descrito como un comportamiento adolescente si no tuviera implicancias demasiado graves, ya vimos, niegan las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, o afectan y alargan las negociaciones de Argentina con sus acreedores por la galería, con un fulbito para la tribuna que implica hoy pagar una sobretasa de más de 15 puntos porque no gozamos de crédito, es decir, de confianza. Se paga deuda sin acuerdo al borde del precipicio, mientras en el interín la falsa rebeldía sube el dólar, la inflación y la incertidumbre. Pero en estos días las máscaras terminaron de caer, con cuestiones más domésticas, pero no menos graves. El presidente que intimaba a quedarse en casa, que anunciaba con dedito en alto el aspo y la dispo, que acusaba al runner y al surfer, recibía visitas en horas de restricción para el resto de los mortales en la propia Quinta de Olivos. Mientras ellos celebraban cumpleaños, el resto no podía despedir a sus muertos. Hasta el último suspiro tengo mis derechos. Fueron las palabras desgarradoras de Solange Mus, de 35 años, que murió de cáncer sin que autorizaran a su papá a verla por última vez por las restricciones de la pandemia. En estos días vimos a los otrora Torquemadas de la cuarentena bonaerense que pregonaban apocalipsis, abrazándose sin distancia social para lanzar la campaña electoral desde el mismísimo Ministerio de Salud de la provincia. Así como profundizaron la pandemia cuando les convenía, con la cuarentena más larga del mundo, escuelas cerradas, comercios fundidos, la quieren terminar de palabra porque vienen las elecciones. La ministra de Salud, que señalaba a la oposición y a los periodistas por obsesivos, por obsesionarse con Pfizer, tuvo que anunciar el acuerdo por las vacunas antes despreciadas y ahora predice una primavera con alivio. ¿Cuánto le deben a la gente por el invierno de descontento que no evitaron por negarse durante un año a vacunas norteamericanas? ¿Dónde quedó el amigo ruso? Vacunas que les negaron a chicos y a viejos que no saben hoy cuándo les va a llegar la segunda dosis de Sputnik. Ahora, de repente, los jinetes de la pandemia apocalíptica se volvieron bucólicos pastores y ya no hablan de la llegada de la cepa Delta luego de dejar varados a miles de argentinos que fueron avasallados en sus derechos de libre circulación y cientos de los cuales siguen intentando regresar a su país, a nuestro país. La variante Delta no se controla culpando a turistas, sino vacunando con 2 dosis, lujo que solo tiene el 13 o 14% de la población argentina. El gobierno entiende la política con sentido de casta. Nadie lo dejó más claro que Carlos Zanini al decirle al periodista vacunado VIP como él, Horacio Berbisky, que no sienta culpa porque él merece que la sociedad lo proteja. El resto no lo merece. Eso es lo que dejó implícito aquella afirmación,
que puso al descubierto una igualdad pregonada solo en los discursos y traicionada en los hechos. Porque en realidad no es la igualdad lo que persiguieron. Las políticas sanitarias mostraron como pocas cosas la orientación autoritaria de una administración que es amiga de países que encarcelan opositores, candidatos a presidente y periodistas. Ahora también escandalizan con las evidencias de que tampoco cumplían las normas que ordenaban. El presidente que me mandó a mí a leer la Constitución no solo la desairó con decretos anticonstitucionales, sino que él mismo los habría incumplido, teniendo en cuenta la actividad social de la Quinta de Olivos. La idea de poder como privilegio y no como servicio desarma el relato populista. Disfrazaron de interés del pueblo lo que le convenía al gobierno. Y las contradicciones no necesitan ser expuestas por el periodismo. No hace falta que yo las diga, ni ningún colega. Caen lapidarias sobre las espaldas de una sociedad agotada, sufrida y maltratada. Porque además de abusar del poder, nos faltaron profundamente el respeto. El poder sin respeto, ciego de ideología, se revela como en pocas cosas en su propio descaro. El aspo y la dispo quedan para la gilada. Esto es Confesiones en Radio Mitre.